Gloria a Dios, gloria a Dios, que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos amados y hermanas, que van a ver pues, este video y que después lo vamos a subir a nuestra cuenta de YouTube. Nos aislamos un buen tiempo, como 2 semanas, por ahí, algo más, 2 semanas y media, hermanos, pero nos estábamos trasladando de vivienda, ha sido muy difícil el proceso. Ya estamos aquí en un lugar más hermético, más seguro y menos ruido. Y estamos acá, hermanos amados. Dios ha sido bueno. Y también por mi proceso de salud, siento que me estoy recuperando. Pues, siempre, y quiero agradecer de antemano las oraciones de mis hermanos, allá en Cuba, hermano. Gracias. Gracias, mis hermanos. El grupo de hermenéutica y otros hermanos que me han estado escribiendo para ver sobre mi salud. También mis hermanos de Dominicana, gracias. Del grupo de intercesión y de oración de la familia, Iglesia Familia de oración, hermanos, gracias por sus oraciones. También mis hermanos en Argentina, en Guatemala, gracias, hermanos, allá en México, y les agradezco, la verdad. Decía Spurgeon, nadie me puede hacer un favor más grande que orar por mí, hermanos. Necesitamos de la oración y de la gracia de Dios. Si el internet llegara a fallar, hermano, voy a tener que regrabar hasta mañana porque hay un fuerte viento aquí, en el valle donde nosotros vivimos, de Izalco, un valle donde los vientos son fuertes, derriban árboles, increíble, por la fuerza que agarra el valle, y se está yendo la electricidad cada 5 minutos. Hoy ya tiene una hora que no se ha movido, y se va la señal del internet también. Si llegara a fallar totalmente y nos quedamos desconectados, yo voy a regrabar el día de mañana nuevamente el estudio, pero esperamos que no sea así, amados hermanos. Por eso estuvimos ausentes un par de semanas, hermanos, y restaurándonos ahí. He estado batallando un problema muy serio aquí en mi garganta, una úlcera, algo terrible, terrible, que muchos estudios, me vieron más de 9 médicos y todo. Y bueno, pensamos lo peor, sí. Más adelante yo voy a dar mi testimonio de cómo Dios ha sido fiel en este proceso y la oración, la búsqueda de Dios, la dependencia de Dios, y aún así estuvimos predicando, y una bacteria muy, muy mala había tomado control aquí de este sector, aquí, hermanos amados. Se llegó a pensar que hasta era cáncer y todo, porque así se veía los resultados, ¿verdad? Pero Dios es poderoso para cambiar los resultados. Y ahí estamos ya, pues hoy solo han quedado las secuelas y esperamos en Dios que nos vamos a mejorar y vamos a ir mejorando. Estamos pendientes de una serie de programas y de grabaciones que vamos a hacer con respecto a los temas allí, amados hermanos. Así que Dios les bendiga a todos. Ahí algunos me escribían, hermano, y me llamaban, ¿y qué pasó? Y las prédicas y las enseñanzas, yo les respondía lo que estaba sucediendo. Muy fácil, no ha sido muy fácil, pero aquí estamos con la ayuda de Dios, amados hermanos. Así que decidimos comenzar estos estudios con un tema bien polémico acerca del dinero, de las finanzas. Y decidí hacerlo porque algunas denominaciones, y muchas denominaciones, hermanos, en el mes de enero, por sus programas que ellos tienen, son muy metódicos, muy organizados, hacen programas de estudio, de trabajo, ellos hacen una planificación para todo el año, y aún con sus finanzas y todo eso. Entonces, algunas iglesias lo que hacen que en el primer mes de enero ellos tratan el tema de las finanzas o mayordomía cristiana en la iglesia, sobre las ofrendas, sobre este tema y lo otro. Entonces, yo quise aprovechar para grabar con respecto a este tema. Y vamos a seguir después con otros temas muy buenos, hermanos amados, que estamos pendientes. Así que el tema de ahora va a ser, gloria a Dios, el tema de ahora. Y allí, pues, si se conectan, si no, va a quedar grabado el programa y después lo vamos a subir a YouTube. Allí, hermanos, el tema de esta noche va a ser las ofrendas que agradan a Dios. Las ofrendas que agradan a Dios. Un problema bien tremendo del dinero. Así que voy a leer la versión de las Américas. Aquí tengo mi Biblia, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura, cita la Escritura literalmente. Ahora, hermanos, deseamos
haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. En las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, dice la Escritura, versículo 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, dice 6, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en vosotros esta obra de gracia. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a comenzar a compartir este estudio. Padre y buen Dios, que estás en tu trono de gloria y de majestad. Venimos delante de tu presencia esta noche, no a través de nuestra propia justicia, sino a través de la justicia de Cristo Jesús que nos fue imputada y transferida en la cruz del Calvario, Señor, a través del sacrificio perfecto, bajo la ira. Nos presentamos delante de ti para hacer socorro por esa salvación tan grande que nos diste, Señor, a través de la obra de la gracia y la transformación que va a hacer en nuestras vidas y en cada uno de aquellos que hemos creído, Padre Santo. Habla nuestras vidas a esta hora, enséñanos a través de este tema tan polémico, tan criticado en las redes sociales, tan señalado y tan juzgada tu iglesia, oh Dios. Pero ahora vamos a mostrar las verdades bíblicas de cómo se debe tratar con respecto al tema del dinero y de las ofrendas, Padre Santo, y que toda la gloria y la honra sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos amados. Las ofrendas que agradan a Dios. Dios bendiga y a Edith Pérez, mi esposa ahí que está conectada también. Sonia, hermanos amados. En cuanto al tema del dinero, hermanos amados, ofrendas, diezmos, colectas, etcétera, es uno de los temas más criticados y señalados en nuestro tiempo en las redes sociales por miembros de la misma iglesia o muchos cristianos, hermanos, de diferentes denominaciones, como también por personas ajenas a la iglesia, no creyentes. Y esto se da debido a que muchos ministros, hermanos, entre comillas, de diferentes denominaciones, han hecho de la iglesia del Señor y de las finanzas sus fincas o haciendas personales, habiendo caído presos de la avaricia de sus corazones, de lo cual el apóstol Pablo ya había advertido a Timoteo que se cuidase en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 12, que ya lo vamos a estudiar más adelante. Y bendiga ahí a mi hermano José. Ahí está, quería agradecer ahí mi hermano aquí. Mi hermano José me restauró mi librera, se me estaba dañando. Se me dañaron algunos libros, perdí varios libros, pero ahí los vamos a recuperar muy buenos de teología. Pero Dios bendiga a mi hermano y lo veo. Un gusto saludarlo. Mi hermano ahí está estudiando. Siempre Reformanda se llama el seminario, hermano, de gracia sobre gracia. Muy bueno. Qué bueno, excelente. Y compartimos ahí información con mi hermano. Dios me lo bendiga. Es carpintero de profesión, mi hermano. Bendito sea Dios. Entonces, Pablo había advertido a Timoteo, hermano, de que se cuidara de la avaricia. Ya en capítulo 6 de la primera carta de Timoteo, versículos 6 al 12, le dice que se cuide. Se cuide de la avaricia del dinero. Porque dice que no el dinero en sí, sino que el amor al dinero es raíz de todo mal. No dice es raíz de todo mal, porque raíz de todo mal, dice, es el amor al dinero, el cual, siguiendo algunos, dice el apóstol Pablo en aquel tiempo, hace más de 2000 años, si hubiera sido en esta época, él hubiese escrito, el cual siguiendo mucho. Eran pocos, pero dice él,
cayeron lazos, presos, hermano, en el enemigo. Y fueron traspasados de muchos dolores, dice. Así es, hermano. Es lo que Pablo está advirtiendo. Pero le está diciendo a Timoteo que se cuide para que no cayese en desacrédito ni en señalamientos que dañasen su testimonio y ministerio. Porque donde hay dinero, hermanos, es un problema serio. Donde hay dinero, donde hay un medio de dinero. Ahora bien, el hecho de que muchos ministros, Dios bendiga, hermano Isaac, gloria a Dios. Gracias, ya está conectado, bienvenido. Ahora bien, el hecho de que muchos ministros hayan caído presos de este pecado de avaricia, esto, hermanos amados, no anula la verdad bíblica de que la práctica de ofrendar, diezmar, colectar, etcétera, está en la misma Biblia. Ahora bien, el tema de hoy no es si el diezmo, no me voy a meter en eso, ese sería otro tema. Pero en algunas iglesias, por ejemplo, que creemos la doctrina de la gracia, hermano. La doctrina de la reforma, en la mayoría no se colectan diezmos, sino que se cree y se enseña que fue una práctica antigua, testamentaria del antiguo pacto, porque se usaba para el templo y habían varios tipos de diezmos, no solo era uno, 3, 4 tipos de diezmos que se utilizaban para la administración del templo. Había un diezmo que era para las viudas y los huérfanos, había un diezmo que era para el mantenimiento, era como un impuesto para el templo, y había un diezmo que se daba a los sacerdotes y levitas, y se diezmaba también de todas las semillas y lo que había. Era un tema bien polémico. Y como ya no está el templo, por eso algunos dicen que ya no está vigente, que solo se debe de ofrendar. Otros dicen que sí, aunque yo he visto algunas iglesias reformadas que sí recolectan diezmo. No obligatoriamente como lo hacen algunas iglesias que obligan a las personas y las amenazan y usan el texto de Malaquía hasta para maldecir a lo que Cristo ha bendecido. Y es un tema bien polémico, eso sería otro tema más adelante, pero ahorita el tema es el tema de las ofrendas, amados hermanos, el tema de las ofrendas que agradan a Dios. Pero lo que sí es cierto, que aunque ha habido gente que ha abusado con respecto tanto en la ofrenda como en eso de los diezmos, eso no quita que fue y es una práctica bíblica que está ahí establecida en la palabra de Dios y que se debe hacer de una forma como el Señor lo ha instituido en su palabra. Estamos aquí, hermanos. Yo me voy a enfocar más que todo en la ofrenda, porque el texto está hablando aquí de la ofrenda, hermanos. Ahí no se está hablando de diezmos prácticamente, sino de ofrendas. Y después usted puede escuchar mi postura, preguntarme qué pienso al respecto y lo podemos hablar con respecto a ese tema. Ahora bien, pero sí, hermanos amados, de que la práctica de ofrendar, como decíamos, cuando es hecha de la forma correcta, con las intenciones correctas, como la Escritura lo enseña, pueden ser de mucha bendición para la propagación del reino de Dios y su evangelio, y para los más necesitados dentro de la iglesia y hasta para los necesitados que están afuera de la iglesia. Nosotros lo hicimos en la iglesia. Y bendecimos mucha gente que no era de la iglesia, cuando habían finanzas. Y llegaba alguien necesitado y que sabíamos que verdaderamente esa persona era pobre y necesitada. Denle el dinero para sus medicinas, denle el dinero para esto. Hay que ayudarle. Hay que ayudarle porque Dios nos ha llamado a hacer luz. Yo no entiendo, no concibe en mi mente cómo hay iglesias en otros países. Yo he escuchado testimonios que tienen hasta 10, hasta 40 millones de dólares en el banco. Y digo, ¿para qué? Amontonar esas riquezas. Si se puede utilizar para la expansión del reino de los cielos. Dios bendiga, hermano Ezequiel. Entonces, hermanos amados, y es así como a través de la generosidad de los macedonios a sus hermanos en la fe en Jerusalén, aprenderemos esta noche las características bíblicas de las ofrendas que agradan a Dios para quienes tienen esta práctica, hermanos amados. Ahora bien, sabemos que Pablo está escribiendo las cartas a los corintios por diferentes razones y diferentes problemas que se están dando allí en la iglesia de Corintios. Y Pablo mete aquí en el capítulo 8, hermano, y comienza a hablar acerca de la generosidad de los macedonios. Quizás lo está haciendo para que los hermanos de la iglesia de los corintios también vuelvan en esta práctica, porque ustedes saben que la iglesia de los corintios había caído en unos problemas terribles de inmoralidad,
de respeto hacia Dios, de desconocimiento bíblico, y quizás también ellos habían descuidado esta parte, o no lo estaban haciendo bíblicamente, y es por eso que el apóstol toca aquí, hermano, en la carta a los Corintios, para que quizás estas iglesias puedan hacerlo de una forma correcta. Quizás estaban fallando también allí. Y él les pone el ejemplo de la generosidad, hermano, de las iglesias de Macedonia, que ahí incluye la iglesia de Filipos, la iglesia tesalónica, ¿verdad?, de los tesalonicenses, y la iglesia de Berea, donde estaban los bereanos, que eran muy buenos y estudiosos, hermano, en la escritura. Y ahora bien, así esta noche yo voy a hablar acerca de las características de las ofrendas que agradan a Dios, porque pueden haber ofrendas que no agradan a Dios, hermano. Así como hay oraciones que no agradan a Dios. La escritura, se recuerdan anteriormente, decíamos que la oración del que aborrece la ley de Dios también le es abominable a Dios. Hay prácticas espirituales que Dios no las acepta ni las recibe, principalmente de aquellos corazones rebeldes y que aborrecen la ley de Dios y los mandamientos de Dios y lo tienen por fuera, como estaban haciendo muchos aquí en la iglesia de Corinto. Y es así como ahora rápidamente vamos a ver las características ahora de las ofrendas que agradan a Dios. Y ahora, hermanos amados, vamos a ver si nosotros ofrendamos o aportamos a la obra de Dios y apoyamos la obra de Dios. Hoy vamos a ver si lo estamos haciendo de una manera correcta, bíblica, o si estamos siendo manipulados, o si estamos siendo presionados, yo no sé, pero ahora lo vamos a ver. Y vamos a ver la primera característica de las ofrendas que agradan a Dios. Algo, miren, interesante. La palabra más usada en griego aquí, porque se habla mucho de la ofrenda en este capítulo. La mayoría de palabras que se ocupa allí, hermano, para la palabra ofrenda es la palabra diaconía. De ahí viene la palabra diácono, que significa en el griego colectar, hacer una colecta o hacer un servicio de colección. Y también la otra palabra que se utiliza aquí en el griego, en este capítulo, está dividida la frase, es la palabra charis, que significa gracia. O sea que el acto de ofrendar, hermano, en la obra de Dios es un acto de amor y servicio a Dios. Es un ministerio, es un ministerio, es una obra de gracia. Y más adelante se menciona que es una obra de gracia y la palabra que se ocupa allí es diaconía, tescharitos. Cuando yo aporto la obra de Dios para la proclamación del reino de Dios, hermano, yo estoy participando de una obra de gracia y lo menciona el apóstol. Que quede claro eso. O sea, que es algo que es motivado por la gracia de Dios, hermano. Es algo que es motivado por la gracia de Dios. Y toda obra que no es motivada por la gracia de Dios, escuche esto, es una obra muerta delante de Dios. Sí, porque hay programas que recolectan dinero y llega fulano y deja $50,000 y llegó tal empresa y dio tanto ahí, pero ellos lo hacen no para la gloria de Dios, sino para la gloria de ellos. Pero esto, hermanos, debe ser motivado por la gracia de Dios. Y ese es el primer punto que vamos a tocar. Y esa es la primera característica que vamos a hablar esta noche de las ofrendas que agradan a Dios y que van a quedar ahí guardados. Uno, las ofrendas que agradan a Dios son, escuche esto, cuando reconocemos que ofrendar es una obra de gracia. No es para mi propia gloria, no es para que me vean, hermanos amados. Como lo que hizo, les voy a poner un ejemplo de algo que estuvo mal hecho, fue Ananías y Zafira. Cuando el Espíritu Santo es derramado en Pentecostés y la iglesia comienza a avanzar, y se quedaron miles, cientos se quedaron para estudiar allí, hermano, el Evangelio con los apóstoles y después irse a sus lugares. Entonces se estaban recolectando ofrendas y todo ahí. Podemos ver un ejemplo muy claro de la obra de gracia. El Espíritu Santo tocó muchos. Alguien me preguntaba un día de estos, pastor, ¿y por qué no se ve eso en la iglesia en el día de hoy? Porque les voy a explicar rápidamente. Cuando el Espíritu de Dios se derramó, fue una fiesta judía que se estaba cumpliendo, una fiesta, Shavuot, Pentecostés.
Miles y miles venían de todos los países judíos, conversos como prosélitos, venían a las fiestas. Cuando Pedro predicó el evangelio, dice que se convirtieron 3,000, después se convirtieron 5,000. Esta gente necesitaba ser discipulada. Entonces muchos de los hermanos, que Dios los tocó el Espíritu, su obra de gracia, dijo, yo voy a tener 3 en mi casa, yo 5, dependiendo de las posibilidades, pero tener gente en la casa requiere costos. Entonces el Espíritu hizo una obra de gracia en los corazones, hermano, tanto los que podían de acuerdo a su capacidad, y algunos llevaban sus terrenos de escritura, decían, bueno, tengo 5 terrenos, tomen esto, yo tengo 7 casas, tomen esto y véndale, ocupemos para el reino de Dios. Dios fue el que hizo eso y movió eso, fue una obra de gracia para que el reino de Dios se extendiera. Y algo que es bien difícil hacerlo un día de hoy, porque ya están las iglesias locales, pero había que alimentar a estas personas ahí al cuidado de ellos. No se sabe si pasaron meses o qué, hermano, años, ahí discipulándose para después expandirse el evangelio. Entonces, en una de esas reuniones, vieron que comenzaron a dar, pero alguien, hermano, oiga, hubo un problema ahí. Hubo algo ahí que Ananías y Zafira hicieron, que no fueron movidos por la gracia de Dios, sino que fue algo de su carne. Y para ser vistos, me imagino yo, que se levantaron y decían, Pedro, Pedro, perdón, nosotros queremos dar tanto por un terreno que vamos a vender. Nadie se los estaba pidiendo, nadie se los estaba exigiendo. Pero ellos vienen y venden la propiedad, dice la Escritura, hermano. Y cuando regresan, dice que tomaron de la parte que ellos habían comprometido, habían prometido. Y después llegó quizás a la congregación y dijo, aquí está, vean, aquí está, miren, aquí traigo. Porque hay gente que así es. Le gusta ser vistos. Le gusta. Hay gente que da porque quiere comprar voluntades. Hay gente que da porque él quiere la gloria para él, hermano, no para Dios. Eso hay que tener mucho cuidado. El dar a la obra de Dios debe ser un acto de la gracia de Dios. Es una obra de gracia de parte de Dios, hermanos amados. Y ellos tomaron la parte. Pedro, usted lo sabe, le dijo, ¿por qué has mentido? Ananías, no era tuya la propiedad, estaba en tu mano, nadie te ha obligado. Pero ¿por qué te comprometiste y prometiste aquí delante de Dios? Mira que no han mentido los hombres, sino a Dios. Le dice, y cae muerto aquel hombre, hermano. Y cae muerto. Yo me imagino si sucediera eso ahora, que Dios lo puede hacer porque Dios es soberano y puede hacer que eso fue allá en Hechos de los Apóstoles. Dios es soberano y si quiere lo que hizo allá lo puede hacer aquí, hermano. No lo vamos a limitar a Dios. Y después regresó la mujer y usted conoce la historia e hizo lo mismo. Le dijo, ¿por qué mientes? Mira que ahí vienen los que han enterrado a tu marido y también a ti te van a enterrar. Y cayó también la mujer muerta. Ahora bien, me preguntaban, predicador, ¿por qué Dios hizo eso en ese contexto? En ese contexto que se está ahí de la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Es para que Dios viese, hermanos, permitió eso, de que el reino de Dios, que su iglesia no es un juego, no es un juguete, que de Dios no se puede burlar nadie. Y lo hizo. Entonces, las ofrendas que agradan a Dios, hermano, es cuando reconocemos que ofrendar es una obra de gracia. Es lo que dice el versículo 1. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios, dice, que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. ¿Quién los movió a dar a esta iglesia de Filipos, a la iglesia de Tesalónica y de Berea? Fue la gracia de Dios, hermano, que los movió a dar, que los motivó a dar. Y así lo dice el versículo 6, también lo vamos a leer, dice, en consecuencia rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en vosotros, que dice, esta obra de gracia, lo que están recogiendo las ayudas y todo. ¿Me entienden? En el contexto es, hermanos amados, de que los hermanos en Jerusalén están pasando una necesidad terrible. Hay una hambruna terrible. Y estas iglesias, las iglesias de Asia Menor, se dan cuenta y son informados de eso, pero algunos se volvieron indiferentes. A algunos no les importó sus hermanos, pero esta iglesia tesalónica de Filipo y de Berea, la gracia de Dios los movió y dijo, no vamos a recoger ahorita y vamos a ayudar a nuestros hermanos en la fe, porque están pasando necesidad y el evangelio lo trajeron ellos de allá y nos trajeron las buenas nuevas. No los podemos dejar perecer ni perder. Qué maravilloso, hermanos. Y pensar en sus hermanos. Eso es una obra de gracia. Mira lo que dice también el versículo 7.
Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis, dice, en esta obra de gracia. Gloria a Dios, que abundéis en esta obra de gracia. Entonces, las ofrendas, y dice el versículo 9 también, vamos a leer el versículo 9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, lleguéis a ser ricos. Hermanos, entonces, las ofrendas que agradan a Dios, no todo va a agradar a Dios. Son aquellas que cuando nosotros damos, hermano, invertimos en la obra del Señor para que la proclamación del Evangelio sea hecha, hermano. Hermano, es una obra de la gracia de Dios en mi vida. Es lo que estaba haciendo Gallo, ¿se recuerdan? Cuando estaba hablando acerca de la tercera carta de Juan, donde estábamos sacando evidencias acerca del nuevo nacimiento, y que este Gallo, hermano, un hombre, que la gracia de Dios tocaba su corazón, y a los predicadores que venían, hermano, él lo recibía, los hospedaba en su casa y les ayudaba, hermano, para que ellos siguiesen predicando el Evangelio, porque eran predicadores de sana doctrina y predicadores verdaderos. Hay gente que hace eso, hermanos amados. En mi vida hay gente que ha hecho eso. Cuando yo estuve como evangelista, iba a Guatemala, a Honduras a predicar y me movía, hermano, y decía, y no había recursos para alguien decir, hermano, yo voy a pagar esto. Solo que usted no cobre por predicar y nunca, nosotros no vamos diciendo, denme tanto o denme aquí. Yo llego, hermano, llego. Si me pueden ayudar con la gasolina, no se preocupe, sino que yo voy a llegar a predicar, yo voy a llegar a predicar. Porque siempre Dios toca corazones, hermano. Gente que está conectada con Dios. Y que esa obra de gracia va a llegar y va a ministrar sus corazones, hermanos amados. Mire qué bueno. Ya que toda obra fuera de Jesucristo y del Padre es una obra muerta, hermanos amados. Es una obra muerta, ya que los gentiles también hacen colectas, lo que él explicaba, y dan aquí y dan allá, pero ellos quieren pompa, quieren que se les reconozca. Por eso Jesús cuando dijo allá, se recuerdan con respecto a las ofrendas, más tú dice, cuando des tu ofrenda, no te sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, o viceversa, y así lo hizo él. ¿Vieron? Por eso Pablo más adelante le explica cómo se deben de recoger las ofrendas y él pone ahí un modelo muy bueno para que cuando yo llegue y se esté predicando no se recolecten ofrendas, porque usted sabe que el centro de un servicio, hermano, cristiano es la proclamación del Evangelio. Claro, una buena alabanza bíblica, muy buena. Pero he estado en lugares también que he ido que cantan hasta 2 horas y quieren que uno predique 15 minutos. Y le digo, no, no es correcto, no voy a predicar así. Dame una hora por lo menos. Porque el centro de aquí es el Evangelio, la proclamación del Evangelio. Y hay gente que se toma hasta media hora, hermanos, con respeto lo digo, en sus púlpitos para pedir dinero, y mire una ofrenda aquí, otra ofrenda allá, y la otra ofrenda ya hasta 5 o 7 ofrendas piden. Que para mí eso no es bíblico, no es correcto. Y nos enfocamos más en el dinero, hermano, que en la proclamación del Evangelio, del reino de Dios. Y cuando es la obra de Dios que toca el corazón, hermano, la gente siempre va. Ya se restauró la conexión, es por el viento que está sucediendo ahorita y disculpan ayer, hermano. Dios siempre va a tener corazones dispuestos para que su obra del Evangelio avance, amados hermanos, y bendiga a Yes, y bendiga a Carlota también. Te bendiga, hermano, y a la familia allá en Canadá. Hermanos, entonces, las ofrendas que agradan a Dios son cuando reconocemos que ofrendar es una obra de gracia. Es porque Dios me ha cambiado, ha transformado mi corazón. Hermanos, me decía alguien, ¿y por qué las iglesias tienen estas costumbres de recolectar dinero, pedir? ¿Por qué Dios exigió a su pueblo, por ejemplo, Israel, hermano, el diezmo, 4 tipos de diezmo, y les pidió cosas materiales y de todo lo que ellos hacían, y de su ganado, y de sus semillas, y de todo de su dinero? ¿Por qué? Sencillo, hermano. Es para que el corazón de ellos no confiase en las riquezas. Ni se centrase en el dinero ni las cosas, sino en Él, hermano. En amarlo a Él por sobre todas las cosas. Por eso es que Dios siempre ha movido esto de dinero y la finanza. Pero desgraciadamente muchos se extravían y se van allá al otro extremo y es peligroso. Entonces,
Hemos explicado acá en primer lugar, hermanos, que las ofrendas que agradan a Dios son aquellas, ¿verdad?, que reconocemos que es una obra de gracia, hermano. No es algo que nació en mí, no es algo para mi propia gloria, es algo que nació en el Señor, hermano. Me lo puso en mí el Espíritu de Dios. Emilio, hola, Dios te bendiga. Segundo lugar, segunda característica de las ofrendas que agradan a Dios, hermano. Dios bendiga a mi hermana ahí, Belén, que ya está conectada en Rosario. Segundo, mire, son las que se dan con gozo. Wow, hermano. Eso está ahí en el 8, versículo 2. Dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, dice, en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, dice, hermano, ¿sí? Evidentemente estas iglesias ahí de Berea, de Tesalónica, de Filipo, había necesidades materiales. Habían problemas con el estado de persecución contra el evangelio. Había muchas aflicciones, habían preocupaciones, pero eso no les robó el gozo a ellos, estos hermanos, de que iban a bendecir a sus hermanos que estaban en necesidad, hermano, allá en Jerusalén. En Jerusalén. Entonces, pero Dios abundó, dice, son las que se dan con gozo, hermano. ¿Por qué? Porque solo la gracia de Dios nos puede capacitar para dar en medio de una gran prueba de aflicción. Solo la gracia de Dios, hermano. Solo la gracia de Dios, hermano, nos puede motivar, nos puede capacitar para dar en medio de una gran aflicción. O sea, ¿cuál aflicción estaban pasando ellos ahí? Y lo voy a ubicar. Debemos de saber en este contexto de que Macedonia era una provincia romana en el norte de Grecia. Cuando Pablo se refiere a las iglesias de Macedonia, se está refiriendo, como le decíamos al principio, a las iglesias de Filipo, Tesalónica y Berea, que está en Hechos 17:11. Y por muchas guerras, hermanos. Y en aquel tiempo era perjudicada y golpeada bajo el peso de la autoridad y el comercio romano. Habían sido golpeadas estas ciudades en ese contexto. Tremendamente, hermano. Pero aún esto no le robaba el gozo de su salvación a través de la gracia de Jesucristo. Tremendo, hermano. Qué terrible es. Qué bueno por estas iglesias, aleluya. Qué bueno, hermano. Entonces, segunda característica de las ofrendas que agradan a Dios. La primera, dijimos, hermano, cuando reconocemos que es una obra de gracia, la obra de gracia. No es una obra mía que nace en mi corazón, es una obra de la gracia de Dios. Dos, las que se dan con gozo, hermano. Con gozo, porque se está participando en la obra de Dios. Tres, son las que se dan con liberalidad. Está en la segunda parte ahí del versículo 2. Dios bendiga a mi hermano Cristian también allá. En Rosario teníamos días de no conectarnos, pero ya estamos ya nuevamente, hermano. Nos vamos a estar 3 veces a la semana grabando. Mientras me recupero totalmente ahí de mi salud. Pido sus oraciones siempre. Y dice el versículo, la segunda parte del versículo 2 dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo. Oiga, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, hermano. Tercera característica de las ofrendas que agradan a Dios son las que se dan con liberalidad, que aunque yo tenga poco y todo, pero lo doy libremente, hermano. Lo doy libremente, o sea, sin codicia en el corazón, hermanos. Sin codicia en el corazón. Estos macedonios, estos filipenses, estos tesalonicenses, estos bereanos, ellos sabían que estaban mandando una ayuda a sus hermanos allá, hermanos, en Jerusalén, y que estos hermanos que estaban pobres y necesitados no se los iban a devolver. Eso es dar con liberalidad. Porque algunos, yo he visto casos en estos 26 años de ministerio, he visto cosas que ustedes no se imaginan. Hay gente que a veces da
pero le da gente que sabe que le puede devolver el favor y le voy a dar a este, porque cuando yo necesite, este puede, me lo va a dar, devolver. Pero no es así, hermano. Yo le agradezco a un maestro que estuve en el seminario bautista hace años, hermano, un hombre de Dios. Hace poco, hace como 2 años lo vi a mi maestro, está muy anciano, un hombre, doctor Alfredo Barriento. Barriento estuvo de misionero en Hamburgo, Alemania, hace muchos años, hermano, con una iglesia bautista, y él vio mucha prosperidad en aquel tiempo, mucha prosperidad en las iglesias y mucha abuso de la gracia, hermano, libertinaje. Y él me dio clases, varias materias, y me decía, pastor, me decía, Julio, él vino a predicar ahí donde estamos en la iglesia, recién comenzamos, hace más de 20 años, y me decía, hijo, te voy a dar un consejo. En tu iglesia siempre está atento a los más necesitados y a los más pobres. Y bendiga, hermana Jenny, allá está, que Saltenango, un abrazo, hermano. Y me decía, Julio, siempre preocúpate por los más pobres y necesitados en la iglesia. Nunca te vayas a dejar arrastrar por la gente que más tiene, porque yo lo voy a decir con respeto. Yo he caído mal en muchos lugares, esta es la realidad. Hay muchas iglesias, hermanos, y denominaciones, que quienes dirigen las iglesias son los que más tienen ahí, y ni convertidos son, ni de su familia. Pero como esto es un fulanito y don menganito, ellos deciden qué se va a hacer en esa iglesia, y los pastores están allí, hermano, y los líderes callados, porque es don Julano y don Mengano, y si digo algo, ya no va a haber entradas en la iglesia. A mí no me importó eso nunca. En estos días de ministerio, viniese con viniese, le digo, lo siento, puede ser don Julano, don empresario, don político, a mí no me interesa. Tiene que someterse a los requisitos bíblicos y a los estándares bíblicos para ser líder y tomar decisiones en la iglesia. Pero desgraciadamente, como vengo yo atrás diciendo, hermano, hay mucha gente impía que ha tomado control en las iglesias. Hay muchos impíos que están dirigiendo denominaciones, hermano. Porque es don Julanito y don Menganito, porque compra voluntades. Y eso es lo que había pasado en la tercera carta de Juan, hermanos amados. ¿Se recuerdan? Porque Gallo era un líder prominente, un hombre que conocía, hermano Juan. Y él estaba recibiendo los ministros de Dios y les daba ofrendas y los hospedaba y los llevaba hasta el barco para que fueran. Pero había allí un impío que dirigía la iglesia que se llamaba Diótrefes, hermano, que aún hasta calumnió y habló palabras malignas, maliciosas contra Juan, dijo. Era lo que dice en el texto griego, lo expliqué ahí aquel día, hermano. Este hombre tenía control en la iglesia. ¿Cómo es que este hombre, opositor del evangelio, hermano, que no quería que los siervos de Dios predicaran, estaba controlando la iglesia? Lo habían permitido. Y eso sucede en muchos lugares, hermano. Es que predicaron cientos de iglesias, hermano. Y en la mayoría de denominaciones de mi país y fuera, en otros países aquí cerca, yo he visto cosas terribles. He visto cosas terribles, hermano. Que Dios nos libre de eso. Y expulsaba de la iglesia, dice ese Diótrefe, a los que hacían lo correcto, hermano. Y me imagino que se respaldaba a los que no lo hacían, pero porque había de por medio dinero. Dios nos libre de eso. Entonces, la tercera característica de las ofrendas que agradan a Dios son las que se dan con liberalidad. A pesar de las, hermanos, circunstancias de necesidad que estemos pasando. Porque el texto así lo dice, hermano, ahí. Así dice el texto allí. Dice que de su profunda pobreza, o sea que había necesidad en estas iglesias. Había una pobreza y necesidad, pero ya no le importó. Así se reunamos y ayudemos a nuestros hermanos, porque la obra de la gracia de Dios los estaba moviendo y había un gozo en su corazón, hermano, de bendecir la obra de Dios y a sus hermanos en la fe. Recuerde que en este contexto la ofrenda que se está recogiendo es para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Y me imagino que aparte de eso, ellos recogían ofrenda y tenían ofrenda para el sostenimiento de sus iglesias locales también. Y de los ministros que tenían ahí, hermanos amados. Y lo hacían con liberalidad y lo hacían con gozo. Y lo hacían movidos por la obra de gracia de Dios. Aún dice el texto de su profunda pobreza. Hay gente que dice, no, yo no doy ni ayudo a la obra de Dios porque no tengo. Pero otro pastor dijo un día, el siervo de Dios, no, es al revés, dijo. No tengo porque no doy, porque hay cosas más grandes dar, hermano, que recibir. Les voy a poner un ejemplo aquí bien claro. Y esta no es manipulación, porque todos los que me conocen, hermano, y por años,
Hasta algunos se van a extrañar y va a decir, pastor, ¿y está hablando usted de finanzas y nunca le hemos visto predicar de finanzas? Yo jamás, hermano, hablo de dinero en la iglesia, de diezmo, de ofrenda, ya. Y hay que hacerlo porque hay que seguir al pueblo, todo el consejo de Dios. Pero yo es raro, hermano, que toque estos temas y por eso lo estoy grabando. Cualquiera hasta se va a extrañar, pero lo quiero hacer de una forma más bíblica. Miren, y cuando la palabra ahí en el griego es profunda pobreza, significa, hermano, en el griego, aún debajo de los medios de subsistencia o pobreza en extremo. Y se refiere en el griego al tipo más severo de privación económica. O sea, el texto lo que me da a entender a mí en el original que posiblemente algunos hermanos allí en Berea, en Tesalónica y en Filipo hasta eran mendigos y estaban en la iglesia. Sí, eso me da a entender el texto. Pero ellos dieron aún más allá de su pobreza, hermano, con liberalidad y con gozo, porque estaban siendo movidos por la gracia de Dios. Así es esto. Qué maravilloso. Y les voy a poner un ejemplo aquí de lo que yo encuentro en el texto aquí originalmente. Y usted puede ser, vamos a Marcos 12, vamos rápidamente. Aquí estoy ya cerca aquí. Marcos capítulo 12, versículo del 41 al 44, hermanos, ¿se recuerdan? Y está ahí un pasaje de varios versículos que habla sobre esta historia. Y es la ofrenda de la viuda. Y dice así, les voy a poner un ejemplo que está hablando aquí Pablo en esta carta a los Corintios, hablando de la generosidad de los macedonios, de Filipo, de los tesalonicenses y de los berianos, hermanos, con sus hermanos necesitados. Y dice aquí está un ejemplo muy claro de lo que él les está diciendo, que habían hermanos aquí que estaban actuando como esta mujer del versículo 41 de Marcos 12. Ya habían escuchado, quizás ellos habían leído con respecto a esa historia y sus corazones fueron tocados e hicieron lo mismo. Y dice ahí el 41, Jesús se sentó frente al arca del tesoro. ¿Cuál es esa arca del tesoro? Como usted estudia teología, ahí, hermano, en la cultura judía nos damos cuenta que en la entrada allá del templo estaba el atrio de las mujeres no podían adorar juntamente con los hombres, estaba en el atrio allá de los hombres, pero en el atrio de las mujeres, hermano, habían allí unos, como les dijera, tipo cajones en la pared incrustados que eran como en forma de trompeta, muy grandes. Así, ¿verdad? Como un cajón donde las mujeres pasaban y echaban sus ofrendas. Y pasaba la gente allí, hermano, y daba sus ofrendas. Y dice la escritura allí, hermano. Y observaban cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Quizás pasaban mujeres ahí con plata. Líderes prominentes también pasaban allá, porque los varones también tenían sus recipientes donde ellos los pasaban. Y Jesús está viendo con sus discípulos ahí eso. Eran en forma de trompetas que ponían según la cultura judía y echaban grandes cantidades. Jesús está viendo y dice que llegó una viuda pobre y echó, dice la escritura, hermanos, 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad os digo, se paró de las hermanos, está en medio de la multitud está ofrendando, están echando bolsas con dinero, con monedas, quizás de plata, dracmas, didrama, están echando allí a esa pobre mujer como que echara 2 centavos, prácticamente hoy así, de cobre, lo que valemos nosotros. Insignificante para los líderes de ese momento, insignificante para los tesoreros que manejaban allí las finanzas del templo, hermano, y que por si eran corruptos. Porque en ese tiempo había mucha corrupción en el templo, hermano. Usted va a estudiar la historia. Aún se dice que los sacrificios, y por eso el Señor se molestó y le derribó sus mesas y todo, porque había una corrupción terrible. Y me imagino que lo mismo hacían con las finanzas, porque las ocupaban con fines políticos, porque manejaban el templo y todo. Era la secta de los saduceos, tenía que ser los fariseos, pero como eran los ricos y poderosos, compraban voluntades políticas, religiosas, habían comprado la posición del sumo sacerdote, tenían eso con los políticos romanos, era terrible todo eso. Y aún ahí dicen que algunos sacerdotes se habían corrompido tanto que los sacrificios que llevaban, que eran limpios y puros, decían, no, no, este no sirve, regresarlo. Y lo iban a regresar allá, hermano, y después lo volvían a vender. Era una corrupción terrible.
Lo que había, Jesús sabía todo eso. Él está viendo eso. Y le dice ahí, y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes, dice, al tesoro. Porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza, lo mismo que se utiliza la palabra aquí en el griego, aquí en la carta a los Corintios, es aquí, porque ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir, hermano, que era tremendo. Y esa arca de la ofrenda, como le repetía, eran 13 receptáculos en forma de trompeta, 13 receptáculos en forma de trompeta para los hombres y las mujeres, que estaban en las paredes del atrio, hermano, ahí, de las mujeres donde eran colocadas las ofrendas y donaciones para el templo. Jesús está con sus discípulos, él ve que muchos están echando ahí, wow, don Julianito dio tanto, el tipo Ananías y Zafira, pues, algunos estaban luciendo, hermanos, y dice que esta mujer echó 2 blancas. Una blanca era una pequeña moneda de cobre en aquel tiempo, la cual era de las más baja denominación, hermano, en uso. Así como los centavitos de dólar que te ven, uno hasta los botan a mí para que me dan, bótenlo, bótenlo. Y entonces Marcos, para una mejor comprensión, hermano, allí, el que está escribiendo el Evangelio de Marcos, para una mayor comprensión, que por cierto fue el primer Evangelio que se escribió según la historia, para una mayor comprensión de sus lectores romanos, usa la equivalencia de la blanca a una moneda romana de más baja denominación, un cuadrante, o sea, 1,64 de un denario, hermano. Era algún centavito, pues. Sería el equivalente al octavo de un centavo de dólar, hermano, por Dios. Un centavo de dólar, mire. Y sería el equivalente a un octavo, o sea, un centavo partido en 8 partes. Te dijera que nosotros para qué queremos eso. Diría cualquier líder, hermano. Yo he visto ahí tantas herejías. Me mandan programas cuando están pidiendo dinero a una mujer que dice que es profeta en México. Vaya, kilos de 5,000, a kilos de 10,000, hermano. Yo vi ese video. Me lo mandaron y llega uno con 1,000. Y le dijo, no, eso no sirve. Eso no, los de 1,000 después. Aquí están los de 5,000. Y eso es motivo de risa y de ataque para todo el evangelio, cuando eso no es el evangelio, ni es parte de las iglesias bíblicas, hermano, de lo que nosotros predicamos. Pero como la gente no entiende, echan en un mismo carro a todo el mundo, en el mismo carruaje a todo el mundo. Eso no es así. O sea, un denario era el equivalente al pago de un día de salario. Y 1,64 para el pueblo judío, ese era equivalente a casi nada, pues a nada, hermano. Aquí viene una pregunta. ¿Pero por qué Jesús dijo que ella había dado más que todos cuando otros echaban monedas allí, hermano, las bolsas llenas? Hermanos, mire qué terrible. ¿Y por qué dijo Jesús que ella había echado más que todos? Sencillo, porque todos habían echado lo que les sobraba, hermano. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Lo único, podía ser algo miserable, insignificante, pero ella echó todo lo que tenía para vivir. Yo te voy a preguntar, hermano, amada, ¿y tú cómo eres en la obra de Dios con tus finanzas? ¿Das con gozo? ¿Das con liberalidad? ¿Das movido por la obra de la gracia de Dios o para lucirlo? Porque en la iglesia la gente tiene para todo, hermano, menos para la obra de Dios. Y claro, muchos ponen excusas que los pastores son ladrones, es que los líderes acá, yo lo sé. Ahí ve, pues, gente predicadores con grandes mansiones, con carros de lujo, hermano, que los paga, que no tendría que ser así, pero sigue desgraciadamente. Pero eso no quita, hermano, que esto es una obra de gracia y es una práctica bíblica. Aunque muchos han abusado de ella, como el principio le decía, y se han enriquecido, pero el Señor va a tener su recompensa. Porque como dijo también Charles Spurgeon un día, el que tiene, hermanos, el evangelio por negocio tendrá el infierno por ganancia, así va a ser eso. Porque Dios no puede ser burlado. Esto es así, hermano. Él dio todo, lo que tenía, todo su sustento. Se puede traducir ahí en el griego como
todo lo que tenía para vivir, hermano. Qué maravilloso es eso, imagínense, hermanos amados. Y esto significa que ella no podía comer hasta que no consiguiera más dinerito de eso que tenía. Qué terrible, hermano. Pero no le importó, lo dio con gozo. Eso es dar con liberalidad, hermano. Dar lo que sobra, no cuesta. Yo un día estaba viendo una película del Holocausto, hermanos, y estaba ahí el padre con toda su familia, el pianista, ¿cómo que se llama? Ya no hay para comer, llevan como 2 días sin comer, pero el Señor de repente saca un pequeño caramelo así. Yo cuando vi esa imagen dije, wow, qué tremendo. ¿Qué hubiera hecho? Usted dice, me voy para allá, me lo como, todo, tengo que vivir, pero él llama a su familia, a sus hijos, su esposa, y lo parte con una pequeña navajita así, mire, y saca los 8 pedacitos. Y todos, todos, a ninguno. Eso, hermanos, dar con gozo, dar con liberalidad. Es amar la obra de Dios y amar a tus hermanos en la fe. Todo su sustento, hermano. O sea que ella no podía comer hasta que consiguiera algo más. Así la viuda está dando un ejemplo, hermano, de la ofrenda, oiga bien, que en realidad se da con sacrificio. Que da con sacrificio. Qué bueno es. ¿Cómo damos nosotros, hermano? ¿Cómo está nuestra finanza con el reino de Dios? Para empujar el avance del reino de Dios, hermano. Bueno, veamos, los necesitados, estoy de acuerdo, los necesitados, con los más necesitados, con los pobres como son. Y eso me lo decía mi maestro, nunca se me olvidó, yo lo hice, hermano. Y tengo mi conciencia limpia en ese aspecto, los 25 años de ministerio, por la iglesia. Pastor, no tengo para mis medicamentos, vaya, ¿hay dinero? Démoslo. Pastor, mire, pasa un problema, yo no tengo para pagar mi recibo. Una mujer quizás viuda, sola, Señor, démoselo. Y algunos hasta me acusaron de mal administrador por eso. No, hermano. Yo critico grandes edificios de lujo y todo, hermano. Y gente necesitada en la iglesia, se me hace. Eso no es así, señores. Entonces, esa es la tercera característica de las ofrendas que agradan a Dios, hermano. Son las que se dan con liberalidad. O sea, a pesar, estaban en una pobreza extrema algunos hermanos ahí, pero dijeron, yo quiero aportar para mis hermanos que están en Jerusalén. Allá trajeron el evangelio, vinieron de allá, hasta aquí aprendieron, ayudemos a nuestros hermanos. Agradecidos, hermanos. Cuarta característica, son las que se dan más allá de nuestras posibilidades. Versículo 3 está ahí, regresemos a 2 Corintios 8. Vamos allí, hermanos. Porque yo testifico que según sus posibilidades, dice, mire, que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron desde su propia voluntad, hermano. Entonces, allí, hermano, la cuarta característica lo voy a renombrar otra vez uno, son las que se dan cuando somos movidos por una obra de gracia, son las que se dan con gozo, hermano. Usted no va a ofrendar, hermano, no lo haga. Porque Dios ama al dador alegre, dice después en Corintios. Tres hermanos son las que se dan, segundo son las que se dan con gozo, tercero son las que se dan con liberalidad, y cuarto son las que se dan más allá de nuestras posibilidades, hermano. Versículo 3, como lo acabamos de leer, o sea, con recursos muy limitados, como la viuda que acabamos de explicar y de leer ahí, hermano, que de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. O sea, ¿qué aprendemos de la viuda que dio todo lo que tenía, hermano? De que ella ofreció un sacrificio voluntario, porque confiaba en Dios como fuente de todo lo que tenía, hermano. Y eso estamos mostrando nosotros, como fuente de todo lo que tenía, hermanos. Hermanos, si yo les contara, hermano, yo he visto testimonios tremendos en esto de la proclamación del Evangelio. Dios ha hecho cosas tremendas.
Es tremendo eso. Dios bendiga a Jaime, a mi hermano Kevin también. Bendiciones, hermano. Mucho gusto. Son las que se dan más allá de nuestras posibilidades, hermano. La viuda lo dio todo porque ella confiaba, hermano, que Dios no le iba a dejar. Yo estoy seguro que la escritura no lo dice, pero Dios no dejó a esa mujer aguantar hambre. Dios estuvo pendiente de ella, porque Dios honra a los que le honran, hermano. Amados. Eso es tremendo, hermano. Yo le contaba un testimonio a unos hermanos un día de estos predicando, que cosas que uno pasa, iba a predicar a cierto lugar un día. Iba con mi esposa y mi hijo. Y bueno, nosotros siempre nos hemos movido con recursos muy limitados. Desde que Dios me llamó al ministerio, algunos me dicen, pastor, ¿por qué nunca grabó todos los mensajes y miles de sermones que he predicado? No había recursos. Hoy hasta ahora, hermano, hasta este año, imagínense, después de 25 años de ministerio, es que yo puedo tener un internet, hermano. ¿No? Y no me da vergüenza decirlo, que se burle. Porque como ahora, en esa teología de la prosperidad y todo, hermano, la gente piensa de que un buen pastor es aquel que tiene un carro del año, o porque tiene tanta gente. Eso no es así, hermano, eso es mentira. Y hasta este año, bueno, recién comenzamos con este internet, lo empezamos a pagar en agosto del año, septiembre, octubre lo empezamos a pagar del año pasado. Y lo trasladamos acá a fibra óptica, hermano. Muy bueno y todo. Y por eso no grababa, la gente no tenía, solo echábamos paquetes y todo ahí, pero no podía pagar un internet fijo. Hoy sí lo tengo, hermano. Y no me da vergüenza decirlo. Es más, un día íbamos a predicar aquí con mi hermana a cierto lugar, mi esposa y mi hijo. Recuerdo que llevaba solo el combustible, hermanos amados. Yo lloré cuando conté eso. Y llegué a mis hermanos y les prediqué. Y le dije yo, llevaba el combustible y llevaba unas monedas por ahí, como 3 o 4 monedas, no recuerdo cuánto. Y dije, por lo menos para un café en el camino. Los hermanos me van a reconocer la gasolina, ya no dan cena. Y cuando yo paré en Lourdes, los hermanos que viajan por aquí han visto que hay un señor que se pone una silla de ruedas con una sombrilla. Y llevaba aquí, hermano, las monedas, ¿verdad? Y cuando lo vi, hermano, se conmovió mi corazón. Yo sé que fue el Espíritu de Dios en mi mente, en mi corazón. Y me dijo, dale las monedas que llevas allí. Y yo dije, no, Señor, ya estoy loco, ya estoy volviendo loco. Y lo volví a escuchar en mi mente, dale las monedas. En mi mente, no, Dios me habló audiblemente, me van a acusar de hereje los reformados aquí, hermano, los teólogos de cuello blanco. Pero así me dijo en mi conciencia y mi espíritu. Yo saqué, dije yo, hermano, y se la di, hermano, así, mire, y se la di. Cuando el hombre las agarró, gracias, hijo, me dijo, Dios te bendiga, hijo. Pero sentí un gran gozo profundo en mi corazón y una gran paz, hermano. Y con liberalidad, porque era lo único que llevaba. Mire, pero sentí una paz y yo lloré sobre el vehículo. No, hermano, esa noche el Señor me bendijo tremendamente. En camino íbamos, hermano, ya por Zaragoza, con una familia muy linda, muy bendecida, que ha sido con nosotros muy buena también, hermano. Tengo muchos hermanos y familias que han bendecido nuestra vida estos 25 años, tremendamente. Y esta familia me dice, pastor, ¿verdad que va a predicar en tal lugar? Sí, va a pasar por aquí, veámonos en tal lugar, dijo ahí, hermano. Quiero exprimir, hermano. Y vamos con hambre, nos llevan a comer un lugar tan caro que no voy a decir, pero no voy a decir que yo, Dios mío, dije yo, qué bueno eres tú, Señor. Que dije, lástima que solo 3 o 4 monedas llevaba. Y le di a este señor que llevado más, dije yo. Y después llegamos a predicar el evangelio. Los hermanos nos bendijeron ayer, con comida hasta para llevar y todo esto. Toma, hermano. Hermanos, Dios así es. Dios no se queda con nada. Nosotros hemos visto cosas tremendas. Y yo sé que ese hombre con esos 3, 4 dólares haber sido también en su pobreza, hermano, y todo, terriblemente. Por eso cuando llega alguien por allí, hermano, a limpiar un parabrisas, a veces nos enojaba, apártate, me vas a usar mi vehículo, en vez de darle una cora o algo. Toma, hijo, ¿para qué comes? Hermanos, dar con liberalidad, dar con gozo. Alguien que necesita, un hermano en la fe, que puedas ayudar y bendecir, hermano, hazlo.
Dios te lo va a recompensar. Dice la Escritura que el pobre da, Dios presta. Y Él se lo volverá a pagar. Y eso fue lo que viví ese día. Qué tremendo. Hermanos amados. Y así fue la viuda. Ella dio todo lo que tenía. Yo sé que a Dios no la dejó. Dios la bendijo, hermano. Dios la bendijo. Él sabía que Dios no la dejaría. No miró lo que tenía en sus manos. Miró a aquel hermano que le dio todo lo que tenía. Porque todo le pertenece a Él. Esa fe y valentía y generosidad, hermano, de la viuda que lo dio todo, nos debe inspirar a mirar nuestras prioridades, ¿no? El reino de Dios, la obra de Dios. A pesar de la corrupción que había en el templo, ella no dijo, bueno, pero si doy todo lo que tengo, se lo van a robar estos porque son corruptos y los ocupaban para la política. Pero no le importó. Ella sabía que el trato de ella era con Dios, hermano. Y que ellos le iban a rendir cuenta después a Dios. Y claro que como líderes estamos llamados a ministrar, hermanos, lo que es de Dios fielmente. Y estoy seguro que aunque la Escritura no lo menciona, lo vuelvo a repetir, que Dios honró, hermano, esa fe y determinación, así como aquella mujer viuda dio lo último que tenía para comer al profeta Eliseo, se recuerda, para que continuase su misión de Dios y recibió la provisión de Dios, hermano. Sí, Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos rápidamente avanzando. Característica número 5 de las ofrendas que agradan a Dios. Vamos positivamente texto a texto aquí, hermano, leyendo cada texto. Hoy vamos a la tercera parte del versículo 3. Mire, son las que se dan voluntariamente sin interés alguno. Ya lo dijo Pablo. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Voy a dar esto, pero me voy a quedar. No lo dé mejor, hermano. Le pasó como a Ananías y Zafira. No lo dé. No lo debe de dar, hermano. O voy a dar esto para que Dios me dé tanto. Por mí ese corito, hermano, no es bíblico. De que le enseñan a los niños en la escuela bíblica, hay que tener cuidado lo que se canta. Si tú das 1 centavo, el Señor te dará 2. Sí, yo sé que el Señor nos puede multiplicar y bendecir, pero no lo debo hacer por eso. Vive Dios, que yo nunca lo hice. Esa vez que me pasó eso ya hace como 1 año y algo ahí en Lourdes. Gasto $3 o $4 para que el Señor me decía. No, en ningún momento iba a ser mi corazón, hermano. Fue difícil porque era lo único que yo llevaba. Pero el Señor me lo multiplicó en la misma noche, hermano. No me lo multiplicó, me lo cientuplicó. Y dije, qué fiel es Dios. Qué fiel es Dios. Entonces, las ofrendas que agradan a Dios, hermanos, en quinto lugar, son las que se dan sin manipulación y sin interés alguno. Ojo, dice el versículo 3. Son las que se dan más de sus posibilidades y dieron, que dice, de su propia voluntad, hermano. Pero ahora va a ver usted muchos pastores y predicadores amenazando a la gente en los púlpitos. Si ustedes no dan, si ustedes no aportan a la obra de Dios, vamos a comprar un sonido, que mi sonido se necesita, hermano, en lugares que para qué buscar yo un sonido caro, y solo 20 allí. Pero quiero yo el último Pioneer y el JBL y la consola de $1,500. ¿Para qué, hermano? Y presionan a la gente, vaya, cada uno va a poner ustedes $50 al mes, porque he visto que se han dado cosas así, hermano. No podemos obligar a la gente. No podemos presionar a la gente que dé dinero en las iglesias, porque ya vieron que debe ser con gozo, debe ser con liberalidad, debe ser movidos por una obra de gracia de Dios, hermano, no por mi persona, por intereses mezquinos. ¿Entiendes? Pero hay gente que así es, y me han escrito, pastor, que nos obliga a dar tanto, y si no doy, yo me andan buscando el siguiente mes con el cuaderno, debe tanto, y así se da esto, hermano. Pero así debe ser esto bíblicamente, como lo estoy explicando. Son las que se dan voluntariamente, sin manipulación. Y este punto es muy importante, hermano, porque muchos ministros usan la manipulación para pedir dinero a sus feligreses. Mayormente la mal llamada teología de la prosperidad y sus secuaces, hermano. Esos tipos, falsos profetas y falsos apóstoles, hermano, de la prosperidad. Más falsos que el cielo falso de muchas casas.
Y solo hablan de dinero, dinero y dinero, y sus mensajes solo son de dinero y de sanidades y de milagros. Nunca predican el evangelio, nunca llaman el arrepentimiento, nunca hablan de la santidad, hermano, de amar la ley de Dios. Nunca se habla de eso. De eso estoy hablando. De eso estoy hablando yo, hermano. Y para ello usan textos fuera de contexto, hermano. Tuercen las escrituras como Satanás. Tuercen las escrituras como Satanás. Pacte con Dios, pacte, haga esto y haga lo otro, como esa mujer que me mandaron el video aquí, los de 5,000, quienes quieran pactar con Dios, 5,000, hermano, dólares aquí, los de 3,000 aquí, y pasó, yo lo vi el video, me lo mandaron, y el de 1,000, yo quiero, no, los de 1,000 no, muy poquito, para los de ay, dan $1,000 una iglesia aquí, cae muerto uno de los, ¿cuánto dinero? Pero el día dijo que muy poquito. Sí, de esa gente estoy hablando, ¿no? Manipuladora. Tuercen las escrituras como el diablo, como Satanás, que el Señor, hermano, lo reprenda a ellos y al Señor que lo dirige a ellos. Cuidado. No debemos de, pastores, no debemos de manipular a las personas para tener dinero, hermano. Tiene que ser una obra de la gracia de Dios. Claro, pueden haber proyectos, decir, hermano, vamos a hacer este proyecto bíblico o hacer este trabajo evangelístico. ¿Quiénes van a aportar? Está bien. Que sea Dios moviéndolos a su corazón. Pero no podemos amenazar a la gente ni manipularlo, hermano. Ni usar otros tipos de artimañas. No puede ser así. Es la gracia de Dios que nos debe mover a dar. Incluso en la Biblia habla en los dones de servicio, habla del don de dar. Hay un tema, hay un mensaje que se llama el don que nadie quiere, porque la gente anda cuando habla de dones espirituales, pero ese don de dar, el don de alentar, el don de animar, el don de servir, esos no lo quieren. La gente anda buscando de señales de esto, hermano. Y ahí está el don de dar, el don que nadie quiere, hermano. Y lo vuelvo a repetir, sin la gracia de Dios moviéndome a dar es una obra muerta. Es una obra muerta. Número 6, característica número 6, vamos avanzando, hermanos, ahorita. De las ofrendas que agradan a Dios está soplando muy fuerte el viento. Ahora no se va a ir la luz ni la señal, hermano, porque ya voy cerca de terminar el mensaje, que Dios nos guarde ahorita. Porque aquí son terribles unos vientos que derriban los árboles, levantan los techos de la casa. Por eso trabajamos muy bien en afirmar bien el techo. Bendito sea Dios. Hermanos amados, la sexta característica de las ofrendas que agradan a Dios son las que se dan con un gran deseo de participar en esa obra de gracia. Versículo 4 dice: suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Le escriben a Pablo o estos hermanos de Berea, Tesalónica, déjenos participar. No, hermano, que ustedes están necesitados, están pasando problemas económicos. No, dígenos. Hay un deseo de ser parte de esa bendición para nuestros hermanos y la obra de Dios. Ay, hermano. Y así lo dice, mire, dice, leímos el versículo 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, hermanos amados. Wow, miren. En consecuencia, dice el 6, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en vosotros esta obra de gracia, dice. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Y vuelve a repetir que esa ofrenda, ese modo de ofrendar es una obra de gracia, hermano. No es obra de los hombres, no es obra de la carne. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor, porque conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaréis a ser ricos. Y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros que fuisteis los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo, dice mi hermano. Entonces, la sexta característica de las ofrendas que agradan a Dios son las que se dan con un gran deseo. Yo deseo participar de ello, de esa obra de gracia, hermano. Y la palabra allí utiliza también que es un privilegio, y la palabra allí
Ese privilegio significa en griego regalo o gracia. Un regalo, hermano, de la gracia de Dios. Qué bueno. Los cristianos de Macedonia imploraban, rogaban a Pablo que se les diese la oportunidad de participar en esa obra de gracia, de ser instrumento de bendición para sus hermanos pobres en Jerusalén, hermano. Veían la ofrenda como un privilegio y no como una imposición o obligación. Porque hoy la gente le impone, no hay ni qué hacer, hermano, para que la gente dé, porque no los mueve la gracia de Dios. Sencillo, hermano, y mucha gente porque tampoco nació de nuevo. Eso es lo que sucede. Ellos veían la ofrenda como un privilegio, no como una imposición. Hoy en día, hermano, los pastores y predicadores, al contrario, ruegan a los feligreses, los amenazan, los presionan, no hayan qué hacer, hermano, para que ellos puedan aportar la obra de Dios. Pero este mensaje, si les explicamos todo esto, hermano, haría mucha conciencia en los corazones. Mira qué interesante. Y sigue el versículo 11. Ahora pues acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad de desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. 12. Porque si hay buena voluntad se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para la holgura de otros, para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia suple necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad, hermanos amados. 15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Séptimo, 2 me queda más y termino. La séptima característica de las ofrendas que agradan a Dios, hermano. Va. Y aquí sienta lo que ya los toca, a los líderes. Tanto de la iglesia local como lo que se va a hacer para ayudar a gente necesitada y pobre, o hermanos de otras iglesias, yo no sé, hermanos. Así lo digo, para la gloria de Dios. Hay cosas que yo nunca las he hablado ni las he dicho, pero hermanos, ¿se recuerdan cuando fue la pandemia? Cuando fue la pandemia, fue terrible, pues, terrible. Bueno, gracias a Dios aquí, pues en nuestro país, el gobierno suplió de víveres a muchas personas, ¿se recuerdan? Dieron cosas enlatadas, que sardinas, y hubo cosas que la gente ni quería. Y yo recuerdo que recogí un montón de cosas, hermano, y víveres, y pedí a otros amigos y recolecté una caja, pero una barbaridad de víveres. Y estaban unos hermanos allí en Honduras, y me dicen, hermano, aquí está difícil la situación, pues todo, no ha habido ayuda del gobierno y todo. Yo recuerdo, recolecté bastantes, como unas 1.500 libras quizás, de víveres, hermanos. Y dije yo, le dije a un buen hermano que siempre está ahí conmigo, que sale a predicar, y supliqué, mira, ¿y por qué no vamos a dejar esto en la frontera de Honduras? Y pedí una carta ahí de alguien ahí, conocido de todo, y la sellé, la firmé, y cuando llegué ahí me dieron la autorización y me dieron permiso de entregarla, acabar la frontera y llegar a mi hermano y a recoger eso. Para gente que tenía necesidad, hermano, allá en Copán, fue en Santa Rosa de Copán. Y yo me vine con una gran satisfacción. Fue un gran viaje largo, hermano, de aquí estoy yo, allá agarrando para el oriente de mi país. Y después ya pasamos a predicar a las 7:30 de la noche a otro lugar por allá, hermanos. Tremendo. Pero todo lo que me trajeron yo lo fui a entregar, hermano, allá. No dije, esto para mí, esto para aquello. Y eso es el problema que se han dado con muchos grupos y ONG que piden. Pues el gobierno está bien, hermano, apretando bastante, porque ha habido mucha malversación, hermano, de cosas. Ahí que no debe ser así. Entonces, son las que se administran en séptimo lugar correctamente. Versículo 16 dice, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito, pues el que no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a vosotros por su propia voluntad, y junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Estos hermanos eran correctos, hermanos, los que estaban a cargo de esta obra de gracia. Y no solo esto, es el 19, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia. Y vuelve a mencionar otra vez la obra de gracia, hermano, la vuelve
a mencionar que ahí, como repetí, esta obra de gracia es la palabra allí, hermanos, diaconía tescharitos, la obra de gracia que estaban haciendo allí, hermanos, en las iglesias. Qué maravilloso esto. Y dice el 20, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Dice, mire qué tremendo es, hermanos. Estamos administrando bien esto. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Nada se perdió, nada se desvió. Todo lo recibido llegó para cuyo propósito fue recolectado, hermano. Allí en el versículo 20. Así es. Entonces las ofrendas que dan a Dios son las que se administran correctamente. Y por eso dice, teniendo cuidado. Pablo era cuidadoso, hermanos. Y cauteloso en guardar y cuidar su reputación. En cuanto a las ofrendas que se recaudaban, hermanos. Así era. Él se cuidaba de eso. Y eso, pues, desgraciadamente, como lo decía al principio en la introducción, es el señalamiento que se hace contra muchos ministros, contra gente, hermano, que se han enriquecido, y como yo le dije, muchos han hecho de las iglesias del Señor, sus fincas personales, sus haciendas, hermano, pero van a rendir cuenta a la gente en el día del juicio, van a rendir cuenta. Y es aquí donde muchos ministros hemos caído en desacrédito, hermano, y lazo del diablo, por la avaricia del corazón, hermanos. Y aquí es donde voy a leer, antes del último capítulo, yo quiero leer este texto en 1 Timoteo 6:6. Vamos a ir. Primera carta de Timoteo, lo quiero leer. Capítulo 6. Aquí estoy ya, hermanos. 1 Timoteo 6, versículo 6. Dice la Escritura, Pablo aconsejando a Timoteo que se cuide de esto en cuanto a las finanzas. Dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada del contentamiento. Mira qué dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él, dice. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos, dice él. Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz, en la Reina Valera dice, porque raíz, pero aquí dice porque la raíz de todos los males, dice, no es el dinero, el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Es el amor al dinero, dice, por el cual, codiciándolo algunos, si Pablo hubiera escrito en esta época, hubiera dicho, el cual codiciando la mayoría en la iglesia, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, dice, así es, hermano, es lo que ha sucedido. Esta gente, hermano, se van después del dinero, y ya no hablamos del evangelio, sino que todo es dinero, 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 y hay lugares, hermano, entre comillas, que solo se habla de dinero. Y yo la verdad, hoy quise grabar este mensaje, pero los que me conocen van a estar admirados y decir, hermano, nunca había visto hablar un tema acerca del dinero, de finanzas, pero hoy lo hice, hermano, pero como debe ser bíblicamente. Y fueron traspasados de muchos dolores, porque raíz de todo mal, dice, no es el dinero, no es el dinero. Hay que hacer que el dinero y las finanzas sean esclavos nuestros y no nosotros esclavos del dinero y de las finanzas, hermano. Y hay hermanos muy buenos para eso, buenos administradores, hermanos, que Dios los use. Yo he tenido cerca de mi gente, pues, que Dios los bendice grandemente financieramente y siembran en el reino de Dios. Son muy buenos administradores, hermano. Y no caen en problemas de esos de desacrédito, que el dinero, porque no. Bendito sea Dios, y yo glorifico a Dios por ello, hermano. Estoy cerca de hermanos así. Y que me ha ayudado a estos 25 años del ministerio a predicar el evangelio del reino de Dios. Y último, número 8, la característica número 8 de las ofrendas que agradan a Dios son las que se dan sin codicia en el corazón. Vámonos al capítulo 9, ahí donde estábamos. Versículo 5.
Y ahí terminamos. Porque siempre hay contenido en el mismo contexto. Está dando el llamamiento a la liberalidad. En el capítulo 9 y capítulo 8 siguen conectados ahí. Hermanos amados, casi dos capítulos completos acerca de la finanza que Pablo está hablando. Porque aquí está haciendo un llamamiento a la liberalidad. Y del versículo 6 en adelante está hablando Pablo acerca de las recompensas de la liberalidad, hermano. Qué tremendo. Pero yo solo quiero detenerme en esto, en el capítulo 9, versículo 5, dice: así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, dice, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Entonces, la octava característica de las ofrendas que agradan a Dios son las que se dan sin codicia en el corazón, hermanos. Sin codicia en el corazón, según lo que uno tiene. La palabra y codicia en el griego, hermano, denota el significado de querer tener más y más. Y Pablo podía referirse a dos cosas en el texto: a no quedarse con dinero de lo recolectado y a no dar de mala gana. A eso se está refiriendo Pablo ahí, hermano. Y se los escribe a los corintios porque quizás ellos lo estaban haciendo. Y ahí les da un gran ejemplo de sus hermanos de Filipos, Tesalónica y de Berea, las iglesias de Macedonia, que lo estaban haciendo de una forma correcta. Aquí está un modelo, hermano, de cómo nosotros podemos hacer con las finanzas, ya sea en la iglesia local o una recolección para ayudar a alguien o algo, otro ministerio o algo. Debe ser de esa manera, hermano, porque yo he escuchado en los quizás más de 26 años que tengo de ministerio, he escuchado cosas bien tremendas y testimonios que a veces se piden o recolectan en otro país para este ministerio, pero después no se hace para lo que se recolectó, y debe de hacerse para lo que se recolectó. Aunque después se haga algo bueno también en otra obra, pero debe hacerse para lo que se dio. No digamos si se pierde el dinero, hermano, sería otra cosa. Sería lamentable. Sería lamentable eso, ¿va? Y llegan a las arcas de los ministros o a las cuentas de los ministros. Que Dios nos ayude. Y así, hermanos amados y hermanas, hemos aprendido la generosidad de los macedonios sobre la ofrenda que agrada a Dios. Ahora, como dijo Jesús, ve tú y haz lo mismo, hermanos amados. Así que bendito sea Dios. Ahí está. Dios bendiga ahí mi hermano Otto. Bendiciones verlo ahí. Un abrazo ahí, mi hermano. Un gusto. Así que bendito sea Dios. Hemos concluido, hermanos amados. Ya tenemos 1 hora, 20 minutos. Buen mensaje. Salimos bien con el tiempo. Nomás termine ahora, lo voy a grabar ya. Voy a subir la cuenta de YouTube, hermanos. Si Dios permite, pues el miércoles vamos a estar grabando otro mensaje, que lo voy a poner el día mañana en la noche, cuál título va a ser. Así que espero que esto sea de bendición y nos haga reflexionar en cuanto, hermano, a las finanzas, en cuanto, cómo estoy yo aportando, ayudando al reino de Dios. Lo estoy haciendo con gozo, con liberalidad. Es la gracia de Dios la que me mueve a ayudar a la obra de Dios, hermano. Lo estoy haciendo más allá de mis posibilidades. Siento un deseo de participar. Estoy administrando correctamente eso, hermano. O hay codicia en mi corazón. Así que Dios les bendiga grandemente, Padre y buen Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque es un tema tan debatible, tan criticado, tan atacado en las redes sociales, Señor. Pero aún tu iglesia ha dado muchas veces motivo para ello, Padre. Ayúdanos a ser correctos, a ser buenos administradores de los recursos del reino de Dios, Señor, para proclamar el evangelio, Señor, y hacerlo con fidelidad, Señor, y a no usar la manipulación, Señor, ni la amenaza, ni el temor para pedir dinero, Señor, y querer sacar a los hermanos en las iglesias. Guíanos, Espíritu de Dios, a toda verdad. Dios, guarda a mis hermanos y hermanas que han estado conectados. Ayúdanos a todos aquellos que están pasando necesidades, Señor. Tribulaciones, angustia, como estas iglesias de Macedonia las estaban pasando. Pero yo sé que si es una obra de gracia, Señor, en su corazón, tú los vas a mover, tú los vas a guiar, Señor, a hacer lo correcto. Y la gloria será para ti, Padre Santo. Gracias, que podamos descansar tranquilamente
esta noche, que toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, amados. Un abrazo a todos y estamos ahí ya en contacto, activados nuevamente aquí.